¿por qué vamos a hablar de la serie de televisión Chernobyl en un episodio que vamos a dedicar a hablar un poquito de las contradicciones que hay cuando se habla de un espacio de trabajo saludable? Bueno, vamos a ver si te parece interesante y te parece correcto. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a los lugares de trabajo y los modos de trabajar. Soy Eduardo Lazola, a estas alturas ya nos conocemos, y como te decía, vamos a empezar hablando de esta serie de televisión dedicada al accidente de la central nuclear de Chernóbil. ¿Por qué? Al final de la serie se dan una serie de cifras, una serie de datos, y algunos de ellos son realmente reveladores. Y me voy a referir en concreto a uno. Verás, parece ser que cuando la central nuclear tuvo el accidente del reactor, emanó un haz de luz que estaba ionizando el aire, que realmente no era fuego, sino que era aire ionizado por la cantidad de radiación tan concentrada y tan grande que había, que venía a ser como una columna de luz que, pues iluminaba el cielo. Y la reacción que tuvieron los habitantes de la ciudad de Pripyat, donde estaba esta central nuclear, fue salir a la calle para verlo mejor. Y en concreto, pues a un puente que cruzaba un río, en el cual pues se concentró bastante gente para ver mejor desde ahí ese haz de luz de la radiación. Al final de la serie, lo que te dicen es que todas las personas que estuvieron mirando ese haz de luz desde allí, desde el puente, habían fallecido a causa de la radiación. ¿Y esto qué es lo que nos hace pensar? ¿Por qué hablo de ello aquí? Hablo de ello aquí porque realmente, visto desde nuestro punto de vista hoy en día, lo que piensas es, si ocurre un accidente en una central nuclear en la que te pilla cerca, por muy bonito que sea ese haz de luz que está ionizando el aire, probablemente no se te ocurriera salir a la calle, acercarte, buscar el sitio desde el cual lo puedas ver mejor, sino que intentarías guarecerte, protegerte y esconderte de la radiación, irte lo más lejos posible, en sentido contrario a donde esté la central nuclear y no acercarte en ese momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que era algo que no se veía. La radiación no se veía. No es como otro tipo de desastres naturales que tienen algo visible y amenazante visiblemente. No es lo mismo que si, pues viene, por ejemplo, unas partículas que fueran visibles, pues como pudiera ocurrir en otro tipo de situaciones, ¿no? Que haya humo, o que haya fuego, o que haya algo que visualmente estemos más acostumbrados a sentir como una amenaza hacia nuestra propia integridad y nuestra salud, ¿no? Hoy en día, después de aquel accidente nuclear, pues parece que sí que tenemos una cierta sensibilidad o un cierto, vamos a decir, conocimiento, siempre muy entrecomillado, de lo que pasaría en una situación así, o de cómo comportarse, o de las precauciones que tener, este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, entramos muchas veces en conflicto entre cómo están diseñadas las cosas y la salubridad de las mismas. Cuando aparece algo que nos hace poner el foco de atención en la salubridad, dura un cierto tiempo, pero luego vemos que la inercia del comportamiento va en sentido contrario. Vamos a repetir algo que hemos dicho muchas veces. Para que un espacio de trabajo sea saludable se tienen que dar 3 circunstancias. Una de ellas, que el diseño de ese espacio permita su limpieza, su desinfección, que el diseño permita que sea un espacio saludable. La segunda, que ese servicio de mantenimiento, de limpieza, etc., sea eficiente y sea eficaz. Y la tercera, como todo tiene un límite, que el comportamiento de las personas que utilizan ese espacio también esté orientado hacia la salubridad del espacio. Porque siempre puede llegar un punto en el que, por muy eficiente y muy eficaz que sea el servicio de limpieza y por muy adecuados que sean los materiales y el diseño, si el comportamiento de las personas excede cualquier lógica posible, no se va a conseguir que ese espacio sea saludable. Y ahora estarás pensando, caramba, Eduardo, estás hablando de un comportamiento, pues muy exagerado, ¿no? Que fueran ahí, ensuciando todo y demás. No hablo de eso. Hablo de situaciones que tienen que ver con procesos. Y con los procesos de lo que hacemos cada día. Y tú mismo, tú misma, si repasas tu día a día, vas a ver que en tus procesos no estás del lado saludable en muchos de ellos.
Te voy a poner un ejemplo. Tirar la basura. No digo que sea tu caso, pero echa un vistazo a tu alrededor. ¿Cuándo la mayoría de las personas tiran la basura? ¿Cuándo se van por la mañana a trabajar? O a llevar a los chavales al colegio o lo que sea. Se aprovecha la primera salida del día a la calle para tirar la basura. ¿Cómo tiras la basura? Normalmente, salvo que haya estos contenedores que tienen un pedal y que se abre la tapa del cubo de basura sin necesidad de tocar el cubo de basura, lo más habitual es que cojas la tapa, por el asa de la tapa del cubo de basura de la calle, la levantes, eches las bolsas de basura, cada contenedor en su color, y bueno, y lo cierres. Bien, después de eso, ¿te lavas las manos? ¿Después de eso te desinfectas las manos? A lo mejor tú sí. Observa, si quieres, te quedas un ratito al lado de los cubos de basura y luego pues ves cuánta gente después de haber cogido la tapa del cubo de basura luego se lava las manos o se la desinfecta. ¿Qué haces después de eso? ¿Cuánta gente después de eso se va a desayunar? Por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Claro, es que es algo que dices, ¿esto está del lado de la salubridad? No, es un proceso que está instaurado, es una secuencia que está instaurada en un orden que no está relacionado con la salubridad. ¿Por qué? Porque se entiende que la salubridad es tirar la basura en el contenedor exclusivamente, pero no se entiende la salubridad como algo que afecte a la persona que tira la basura. En el espacio de trabajo lo puedes ver en multitud de situaciones, Y simplemente, a la hora de colocar un bote de gel hidroalcohólico, piensa en dónde es conveniente situarlo, según el proceso, según el itinerario que realizan las personas dentro de la oficina. Y te darás cuenta que en muchas ocasiones se ha situado ese bote de gel hidroalcohólico o de lavamanos en una situación previa a ensuciar las manos, lo cual tampoco tiene demasiado sentido. Pero son situaciones que están instauradas en nuestra forma de ver las cosas. Y no digo, una vez más, que sea tu forma de ver las cosas. Hablo en términos, en este caso, más generales o más genéricos. Y sí, es verdad, estoy generalizando, pero bueno, tú me dirás si me estoy equivocando o no. Para eso están vuestros comentarios y para eso aquí participamos y hablamos todos, ¿no? Si te pones a pensar en otra serie de circunstancias, también acabas viendo cómo a veces se le da más importancia a las contraindicaciones que tiene el proceso de limpieza y sobre todo al proceso de desinfección que a lo que se está desinfectando propiamente dicho. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en muchas situaciones se habla de lo incómodo que es, por ejemplo, el olor de un agente desinfectante que se haya aplicado sobre una superficie. O se habla de cómo ese agente desinfectante está o puede ir deteriorando la superficie sobre la cual se está aplicando. Y entonces uno lo que piensa o lo que debe pensar es, ¿qué prefiero? ¿Ir deteriorando esa superficie a base de irla desinfectando y eliminando ese agente infeccioso que tiene la superficie en este momento? ¿O prefiero mantener esa superficie intacta y bien conservada, pero infectada? ¿Qué prefieres? ¿La infección o la desinfección? ¿Qué te resulta más incómodo? ¿La infección o la desinfección? ¿Qué te resulta más peligroso? ¿La infección o la desinfección? Evidentemente esto no es ceros y unos. Hay toda una serie de puntos intermedios, ¿no? Por ejemplo, si a la hora de desinfectar se utilizan productos que emanan una serie de gases que no son buenos para la salud, habrá que intentar que el personal que lo haga vaya protegido y que se haga fuera de horas de trabajo y que además se pueda ventilar ese ambiente. Es decir, esto no es o desinfectar sí o desinfectar no. También es desinfectar cómo. Pero si te das cuenta, los focos de atención a veces van excesivamente hacia algo que está impidiendo que des la solución. Es decir, tú quieres tener una oficina limpia y desinfectada y sin embargo estás poniendo tu foco de atención en las inconveniencias que tiene el proceso de limpieza y de desinfección. Por lo tanto,
te estás tirando piedras delante de tu camino. O sea, no vas a conseguir que tu espacio sea tan limpio y tan saludable. Después de esto se puede entrar a valorar, y entiendo que hay especialistas en cada uno de los campos, y decir, bueno, hombre, es que hay un espacio limpio cuando está limpio, y está desinfectado cuando está desinfectado. Y el peligro de infección realmente, ¿cuál es? Y según en qué entornos te muevas, etcétera, ¿no? O sea, estoy hablando siempre en términos conceptuales llevados a la realidad. Pero claro, evidentemente no es lo mismo la actividad que se vaya a realizar en un quirófano, que vaya a tener un cierto grado de desinfección necesaria, que en una oficina donde no hay unos agentes infecciosos tan potentes como puede haber en un quirófano, que puedan ser tan peligrosos para las personas de manera habitual. Pero si te das cuenta, estamos en una situación habitual, social, en la que se prefiere pensar que se va a tener suerte a tener los protocolos de cuidado que fueran recomendables. Esos protocolos se tiene cuidado con ellos cuando durante un cierto tiempo se habla de ello, porque haya ocurrido algo con una persona famosa o porque estemos en una situación sanitaria como la que hemos vivido en estos últimos años, que ha hecho pensar por primera vez en décadas que a lo mejor el tener ventanas en los edificios que se puedan abrir, pues era algo deseable y positivo. Pensemos ahora que aquella situación sanitaria el pico de aquella situación sanitaria ha pasado, aunque no haya desaparecido. ¿A qué volvemos a dar importancia otra vez cuando vemos publicaciones y conversaciones? ¿Damos tanta importancia realmente todavía a que se pueda ventilar el espacio? ¿O ya volvemos otra vez a aquello de que es que si se abren las ventanas se va el frío o se va el calor? Porque vamos a ver, las cosas son como son. Y si fuera hace frío y dentro hace calor, si yo abro la ventana, el calor se va a ir y va a entrar el frío de fuera. Y en las estaciones en las que se da la circunstancia contraria, pues va a pasar al contrario. Y si no se da esa mezcla de aire, es que no se está renovando el aire. Si yo tengo aire caliente dentro de una oficina y fuera hay aire frío, y yo abro la ventana pero la abro muy poquito, o la abro en situaciones, en ventanas que están en esquinas, para que no entre tanto frío, porque entonces se tiene que mantener el calor que hay dentro. Si no se produce esa mezcla de aires de diferentes temperaturas, no se está renovando el aire. Y por supuesto, no ya la mezcla. Si se consigue extraer el aire interior e impulsar ese aire exterior dentro, lo que va a haber es una renovación total de aire y va a entrar aire frío. Si no está frío, es que ha pasado por un proceso previo de atemperamiento en el cual, pues oye, se ha ido calentando. Pero eso implica, sí o sí, antes o después, implica un gasto de energía. Si lo que se quiere es que no haya ese gasto de energía, no queda otra, como pasa siempre, de mantener todo cerrado y hermético para que así no haya ese intercambio de partículas. Pero claro, al no haber intercambio de partículas, entonces no hay renovación de aire. Entonces, ¿en qué estamos? ¿A qué le damos prioridad? Durante un par de años entró en la conversación y se le dio prioridad a que se pudieran ventilar los espacios. Hasta ese momento, yo creo que por supuesto no se le daba prioridad. Y ahora, un poco después de que pasara esta situación sanitaria en su pico, pues yo vuelvo a ver otra vez en las publicaciones y en las conversaciones que esto de las renovaciones de aire y tal ha vuelto a desaparecer de la conversación. Durante un par de años pues estuvo muy en boga el medir CO2 dentro de los espacios interiores y demás. Y bueno, y ahora ya pues se vuelve a hablar otra vez de ahorros energéticos y ahorros energéticos. Y muchas veces los ahorros energéticos, por lo que estábamos diciendo hace un momento, están en contraposición de la salubridad. En muchas ocasiones, son muchos puntos, incluso normativamente, cuando en España salió el Código Técnico de la Edificación, estuvo derogado el documento básico de salubridad durante bastante tiempo, porque entraba en conflicto con el de eficiencia energética. Porque es que en uno te están recomendando que para evitar problemas salubres tengas rejillas para que se permita, por ejemplo, si hay un escape de gas, que ese gas pueda salir y además que haya una cierta renovación de aire. Y por otro lado, el documento de eficiencia energética te está recomendando que tengas todo hermético para que no haya fugas de energía. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, sí entran en conflicto los dos conceptos. ¿A cuál se le da prioridad? Depende de la época, depende del lugar.
Queda muy bien decir que sí, que para ti está muy bien que tu lugar de trabajo sea saludable, pero normalmente te quedas en algo muy superficial. Mejor quedarte en algo superficial que no hacerle ni caso, pero sí que hay situaciones que son ya un tanto escandalosas, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando alguien intenta mencionar esas situaciones, la reacción general es pensar que esa persona está muy exaltada. Es pensar que eres un exagerado. Hombre, ¿qué estás diciendo? Eso, bueno, pues fíjate, si tú supieras, bueno, y todo lo que no ves, bueno. Esa es la reacción general. También me puedes dejar en los comentarios tu sensación si crees que es contraria. Pero podemos verlo en cualquier situación, no solamente en lugares de trabajo, sino en cualquier sitio al que vas, en los restaurantes en los que vas a comer, o en los bares, o en los lugares de recreo, o mismamente en los parques, o en la propia calle. Incluso en los propios centros de salud. Bueno, me habrás oído decir y habrás leído mis artículos cuando hablo de que, oye, ¿no sería interesante que por normativa los centros de salud tuvieran que tener las puertas automáticas? ¿No resulta algo relevante que en los centros de salud esos pomos, esos picaportes de las puertas, tanto del propio centro de salud como de las propias consultas, ¿eso no es algo que podría evitarse, que todo el mundo tuviera que utilizar ese pomo en un lugar donde un porcentaje alto de las personas que están acuden porque tienen algún tipo de sintomatología que pueda ser de una enfermedad? ¿No sería interesante que por normativa, porque al final hemos visto que si no se instaura por normativa es muy difícil porque son cosas que tienen coste. Es muy difícil que por propia iniciativa se tomen ese tipo de medidas, ¿no? Pero bueno, ¿sería más interesante que las consultas de un centro de salud se abrieran automáticamente sin tener que coger ese picaporte? ¿O que todas las personas que entran y salen de esa consulta estén utilizando ese picaporte? Y ahora vamos a la segunda parte. Todas esas personas, cuando ya salen de la consulta y se van para su casa, después de utilizar ese picaporte, ¿se lavan o se desinfectan sus manos? ¿Qué porcentaje lo hace? Probablemente sea un porcentaje muy parecido al de las personas que se desinfectan sus manos después de coger los cubos de basura por la mañana. Y si no estás de acuerdo, vuelvo a decir, espero tus comentarios porque aquí hablamos todos y todos tenemos nuestras sensaciones. Por lo tanto, ya para no alargar demasiado este episodio, es algo de lo que hablaremos más adelante. Cuando se habla de arquitectura saludable, espacios de trabajo saludables y todo esto, a todo el mundo lógicamente le parece bien. Nadie quiere que el espacio de trabajo sea un foco infeccioso o que sea peligroso para la salud de las personas. Ahora bien, cuando entramos a ver las limitaciones de uso que puede tener un espacio saludable o las limitaciones muchas veces de diseño o de la creatividad en el empleo de materiales, ya la cosa cambia. Y cuando ya se empieza a mezclar con el tema de la eficiencia energética y de los ahorros y del gasto y el coste y todo esto, pues empieza a bajar escalones en importancia y se acaban teniendo edificios como los que nos rodean hoy en día. ¿Y eso quiere decir que no se sepa cómo se hace o cómo se hace un edificio saludable? Bueno, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Mira, durante un cierto tiempo en el siglo XX hubo una corriente arquitectónica que se llamaba higienista. Y la corriente higienista, una de las cosas que hacía era que te ponía lavabos en lugares donde hoy en día, incluso en el siglo XXI, nos parecen absurdos. ¿Por qué nos parecen absurdos? Por el proceso, por lo que decíamos antes. Imagínate que tuvieras un lavabo justo al lado de la puerta de tu casa. Bien, tú antes de salir vas a coger de tu armario zapatero o del suelo, vas a coger unos zapatos, te vas a abrochar unos cordones. Esos zapatos, evidentemente, van por el suelo. Te están protegiendo tus pies del contacto con las superficies infectadas de la calle o incluso de los edificios. Después de abrocharte esos cordones, después de haber manipulado los zapatos, ¿qué haces? Sales a la calle, coges el pomo de la puerta de tu casa, sales a la calle y empiezas el día. Probablemente vayas incluso a tirar la basura. ¿No tiene sentido que después de haberte puesto los zapatos
te lavaras las manos? Bien, si quieres lavarte las manos, después de haberte abrochado esos cordones, haber manipulado los zapatos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrar dentro de tu casa, atravesar a lo mejor tu recibidor, tu salón o lo que sea y buscar donde tengas el primer lavamanos, que será probablemente en el baño. Eso que habías hecho, eso que haces habitualmente, de dejar los zapatos en la entrada y tener un calzado para el exterior y otro para el interior, ahí lo rompes, ahí rompes esa cadena salubre, ahí queda completamente partida. ¿Por qué? Simplemente por el diseño. Ahora bien, si alguien dice, oye, pues estaría bien tener un lavamanos aquí en el recibidor de la casa para justo antes de salir o justo al llegar a casa el poder lavarte las manos, hoy en día te aseguro que te van a mirar mal y te van a llamar de todo y te van a llamar exagerado y de ahí te van a poner una camisa de fuerza y te van a llevar a un psiquiatra porque van a decir que estás loco. Probablemente con el paso del tiempo, pues bueno, como los focos de atención van cambiando, pues se vuelva otra vez a una corriente higienista como pasó en su momento. Y sí, efectivamente, aunque a muchas personas les parezca una locura, durante una temporada en algunos lugares y por algunos grandísimos arquitectos, algunos de los más grandes arquitectos de la historia, ponían lavamanos en lugares donde ahora te parecen absurdos. Y te parecen absurdos por tus procesos. Y te parecen absurdos porque tus procesos están ignorando la salubridad. Van en un orden. Hablo de procesos porque una cosa que va detrás de otra, van en un orden que no favorece la salubridad. Evidentemente, si esto se traslada a todo lo demás, que los edificios sean saludables no es la mayor de las prioridades y no estoy descubriendo nada. Efectivamente, hay personas y organismos que están dedicados a que, por lo menos, sea un tema que esté en la conversación. Personalmente procuro hacer lo mismo y de vez en cuando pues me ves que o dedico un episodio del podcast o algún artículo del blog o incluso pues cuando alguien quiere escucharme en alguna de las conferencias también lo mencionamos. ¿Por qué? Porque creo que la única manera de que esto se pueda llevar a cabo es que se mantenga en la conversación. Manteniéndose en la conversación se empieza a pensar en ello. Y se empieza a pensar que a lo mejor pues el hecho de que eso que tú miras ahí, esa superficie, no esté llena de partículas de colores, no significa que sea salubre y que puedas comer ahí, o que debas comer ahí. Y a ver si entre todos pues conseguimos que cuando se cae un trozo de pan al suelo, y bueno, se caen 2 trozos, te voy a poner este ejemplo que lo hemos vivido, se caen 2 trozos de pan al suelo, y hay una persona que lo recoge y se lo come, y hay otra persona que dice, bueno, ya se me ha caído este pan al suelo, esto no me lo debo comer. Actualmente, al que no se come el trozo de pan que se ha caído al suelo, es al que tachan de raro. Y normal, al que se come ese pan que está infectado con la superficie del suelo. A ver si entre todos conseguimos que esa situación se invierta y que cuando alguien intente hacer algo de la manera salubre, pues hombre, pues sea más premiado que castigado como ocurre hoy en día, sobre todo socialmente. Espero que te resulte un tema interesante porque pienso hablar de él bastante, sobre todo si, como digo, te resulta interesante y que mantengamos esta conversación pues a flote para que precisamente vayamos cada vez a mejor en la medida en la que sea posible. Como siempre, espero tus comentarios, que es lo más interesante, y nos escuchamos en el próximo episodio.